Hola, buenas tardes. Agradezco su puntualidad. Vamos a dar unos minuticos para empezar la charla. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola Erika. Muchas gracias a ti por la invitación, igual a Peleocol también por extender por la invitación y este espacio para hablar un poco sobre el grupo de trabajo y los hisopos en Colombia, así que agradecido por eso. Con gusto, Ricardo. Cuéntame, que tengo una dudita y es, ¿cómo llegaste a investigar en las cuevas? Ok. Bueno, creo que desde el pregrado siempre he tenido ese gusto y esa curiosidad por conocer eh, qué organismos viven dentro de las cavernas. Fue así que mi trabajo de pregrado fue con cavernas. Eh, Trabajé en una caverna en Sucre que se llama Roca Madre. Hice un trabajo allí de levantamiento de una caracterización con los isótopos también. Entonces desde allí empezó pues el gusto por el estudio de los organismos en la caverna. Y hoy estoy pues haciendo el doctorado aquí en Brasil y estoy también trabajando con bichos de caverna. Estoy en un laboratorio también que pues, hace parte de esos estudios macro aquí en Brasil. Entonces yo creo que la vida me ha llevado por esa línea y es muy interesante y en Colombia prácticamente no hay nada. Entonces creo que es una oportunidad muy buena que se tiene ahí. Sí, súper. Qué bueno, Ricardo. ¿Y qué cuevas has visitado aquí en Colombia mientras damos tiempito a que lleguen las personas que se deseen conectar? Eh, bueno, aquí en Colombia prácticamente conozco pues la mayoría son el Caribe colombiano, que es donde vivo. Entonces conozco varias, en Sucre conozco varias cavernas. En el Atlántico conozco una, que pues la Cueva de la Mojana. Y en el Bolívar conozco, creo que dos o tres cavernas allá en el sur de Bolívar. Entonces, bueno, siempre conozco un poco de la parte pues del interior como tal, no conozco las cavernas pues, de Santander, del Tolima, no. Pero sí por medio de investigadores, por medio de colegas y de institutos hemos recibido pues colectas de esas zonas, pero no las conozco. Ah, ok. No, pues cuando quieras venir a conocer las cuevas de Boyacá, de Tolima, perdón, Espelocol está a gusto para ayudarte. Listo, perfecto. Muchas gracias, Erika. Sí, señor. Entonces, si gustas, pues podemos dar inicio o esperamos hasta las 6:05. ¿Qué te parece? No está bien, no hay ningún problema. Yo espero. Listo. Gracias. Dale, dale.
Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y su interés en participar de la charla denominada Colombia Subterránea, explorando la riqueza oculta de los isópodos terrestres. Les presento a Ricardo Borja Rieta. Él es biólogo, magíster en ciencias ambientales y doctorando en el curso en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. Muchas gracias, Ricardo, y adelante. Dale, muchas gracias. Creo que ahí logran ver la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, para iniciar, bueno, me gustaría inicialmente pues agradecer a Peliocol por la invitación a esta charla sobre isópodos de caverna de Colombia. Entonces, en este espacio pues voy a hablar un poco sobre ellos y pues esta presentación la he titulado Colombia Subterránea, explorando la riqueza oculta de los isópodos terrestres. Como Erika pues me presentó, mi nombre es Ricardo Borja, soy biólogo, magíster en ciencias ambientales y ahora mismo soy doctorando en el programa de posgraduación de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Federal de Brasil. Bueno, me gustaría pues iniciar esta presentación pues hablando un poco sobre el equipo de trabajo que tenemos hoy en día. Pues el equipo inicialmente pues iniciamos los tres, Carlos Mario, Yesenia y mi persona, junto con los profesores Gabriel y Iván, estudiando un poco pues la taxonomía de ese pequeño grupo ahí en la región Caribe. Luego pues nuestros trabajos se publicaron, tuvieron pues un visto a nivel nacional y también internacional que ayudó a que otras personas se vincularan, como el caso pues de Agustín, que hoy en día pues es estudiante de maestría aquí en Brasil también, y Alejandra, que es estudiante de la Universidad del Quindío, que también pues se está apasionando por este grupo de trabajo que es muy interesante. Pues este equipo de trabajo ha publicado más de 20 especies nuevas en Colombia, pues la mayoría de ellos son epígeas, es decir, son de ambiente de la superficie. Este equipo pues, de trabajo actualmente pues, creó un grupo de investigación que es el grupo de artrópodos neotropicales, el cual está vinculado a la Universidad de Cartagena y en él se encuentra pues, el semillero de investigación de los isópodos terrestres, que en este caso es coordinado por la doctora Yesenia Carpio Díaz. Aquí pues me gustaría compartir una frase que va a ser muy importante en el desarrollo pues, de esta presentación, y es que en taxonomía suele decirse que las especies están donde están los taxónomos, una alusión a que las áreas mejor conocidas coinciden con frecuencia con aquellas donde hay presencia de especialistas. Bien, entonces me gustaría aquí presentarles pues el grupo de trabajo, son los isópodos terrestres. Ellos también son conocidos como cochinillas de humedad. Ellos pertenecen al suborden Omicidia, son los únicos crustáceos que se han adaptado a todo el ambiente terrestre. Están pues, distribuidos en todas las partes del mundo, excepto en la Antártida y los polos. Actualmente se han descrito más de 4.000 especies en 38 o 39 familias y en más de 550 géneros. Pues ellos se dividen en 5 secciones, que son los Diploteca, Tílide, Mesomicide, Sinoqueta y los Crinoqueta, que aquí en la mayoría está el grupo, la mayor diversidad de los homicidios. Pues tienen una amplia distribución, son muy importantes pues, en los ecosistemas, hacen parte de ese ciclo de los nutrientes, hacer detritívoros. Algunas especies tienen esa capacidad de ser gregarios, de conformar colonias así gigantescas, como el caso de Pulmonicus tumanensis, una especie pues, del Caribe colombiano. También se han reportado como pues, indicadores de la calidad de ambiente, tanto conservados como
de ambientes antropizados, como el caso de Cubaris y Porceliones y otros grupos. También se ha reportado que son plagas de algunos cultivos. En su morfología, pues ellos tienen un cuerpo que es dorsoventralmente aplanado. Ese cuerpo se divide en varias secciones. Aquí tenemos pues la cabeza, que también la conocemos como el cefalón. Tienen un cuerpo que lo conocemos como el perillón, que en vista ventral, ahí se insertan las patas o los periópodos. En este caso son 7. Tienen un pleón, que es esa parte de aquí final, que en algunas biografías se conoce como pleotelso, porque está unido junto con esta estructura aquí, el telson, que es la parte final. En vista ventral, ellos poseen 5 pares de pleópodos, que en algunos casos ellos están modificados para la reproducción y sirve para ese intercambio gaseoso entre los ambientes. Cabe resaltar que una de las sinapomorfías que es un carácter que los diferencia pues, de restos de los organismos, es que ellos tienen un par de antenas, y un par de ellos está reducido, que es conocido como anténulas, este que vemos aquí. También otra de las sinapomorfías es que ellos tienen un sistema de conducción de agua, que es el que le brinda esa pues, hidratación y ese flujo de nutrientes alrededor del cuerpo. Muy importante mencionar que en vista ventral aquí en la cabeza ellos poseen pues las piezas bucales. Una de esas piezas bucales que está fusionadas, que son los maxilípedos. Bueno, según la conformación del cuerpo y según también los hábitos, ellos se pueden clasificar en varios grupos. Uno de esos es el grupo de los runners, son aquellos que tienen esa habilidad pues de correr. Entonces ellos se caracterizan por tener patas muy largas. Están aquellos los clinger, que son aquellos que se adhieren a las estructuras. Están los rollers, que son aquellos hisopos que pueden hacer una bolita. Están esos que presentan estructuras como tubérculos, espinas, que son llamados espiniformes. Los clippers, que son aquellos que se pueden enterrar, tienen esa habilidad, como las tricorinos. Y están aquellos que no tienen un cuerpo pues definido, que son llamados los no conformistas. Además de eso, en los últimos años se ha categorizado una ecomorfología adicional que llamamos los saltadores, como en el caso de las ligias. Aquí vemos cómo pues, presenta esa habilidad para escapar también, es una habilidad para escapar de sus depredadores. Bien, en cuanto a su reproducción, pues ellos tienen reproducción sexual y asexual. En la parte sexual ellos pueden presentar hermafroditismos y también pues sexos separados. En la parte poseen con reproducción asexual. En esta parte hay muchas especies que se reproducen por partenogénesis, que es la presencia de poblaciones solamente de hembras. En cuanto al desarrollo, pues ellos tienen desarrollo directo. La manca, que es conocida como un hisopo muy pequeño, que la diferencia que tienen las mancas con el adulto es que no presentan un par de patas o de periópodos. Los adultos tienen 7 y las mancas solamente tienen 6. Entonces, esa es una de las características claves para separar las mancas de los adultos. Otra cosa muy importante aquí es que ellos tienen un desarrollo dentro de un marsupio. Por eso es que los isópodos se conocen como los peracáridos, porque tienen ese desarrollo de una bolsa donde las mancas o donde los huevos se desarrollan hasta que son pues mancas y son liberadas al medio. Los isópodos presentan 2 tipos de marsupio. Uno tipo anfibio, que es abierto, ese está presente en aquellas especies que viven cerca del agua, como las ligias, que es este ejemplo que vemos aquí, que son las cucarachas pues, de agua, que en algunos lugares se conocen, o las cucarachas de playa, que también ellos tienen un marsupio que es abierto, es decir, que el marsupio está conectado al sistema conductor de agua y ese es el que le brinda pues, los nutrientes y también pues, el agua. Están que es el marsupio cerrado,
está presente en aquellos organismos pues que viven en esos ambientes que no dependen tanto del agua. No tienen ninguna pues conexión con el sistema de conducción de agua. Ellos poseen una estructura llamada cotiledones, que es el que le brinda ese líquido marsupial, que es el que le brinda nutriente a las mantas como tal. Ese marsupio, pues, esa bolsa se desarrolla en unas estructuras llamadas osteoquitos, que están en la parte ventral, en los periópodos, en la placa de los periópodos del 1 al 5. En cuanto al conocimiento de los homicidios a nivel mundial, vemos aquí que hay mucha pues, deficiencia del conocimiento en muchas partes del mundo. Aquí en Sudamérica vemos que hay países donde pues, la diversidad de esos organismos es totalmente desconocida. Y hay algunos países donde pues, se ha desarrollado muchísimos trabajos. Como aquí en el caso de Sudamérica, Brasil es uno de esos países donde pues, el estudio de la diversidad de estos grupos se ha aumentado en los últimos años. En cuanto a Colombia, actualmente se conocen unas 75 especies, divididas o distribuidas en 18 familias y 36 géneros, y una incierta celda. Esto que demuestra en comparación con otros países, que aún el conocimiento de este grupo en Colombia es totalmente limitado, y creo que es un reflejo en otros países de Sudamérica y el mundo. En cuanto al ambiente pígeo o las cavernas que también se conocen, pues según la norma técnica sectorial del 2008, una caverna se define como una cavidad de origen natural dentro de las rocas o lo suficientemente grande para el ingreso del hombre. Estas cavidades o estas cavernas o estos ambientes subterráneos tienen unas características únicas, por ejemplo, la ausencia de organismos fotosintéticos. Solamente este tipo de organismos se encuentran en la entrada de las cavernas. El recurso pues, energético es muy limitado. Recordemos que estos ambientes necesitan mucho de la entrada pues, del ambiente externo. Ausencia permanente de luz. La temperatura y algunas variables como la humedad son relativamente altas. La temperatura es estable en estos ambientes. Algunos presentan corriente de ríos, otros no, otros son secos. Algunos están hechos de un sustrato único como caliza, otros son de mármol, yeso, entre otros, y tienden a ser muy silenciosas. Estas características anteriormente mencionadas se consideran filtros ambientales, los cuales pues, hacen que ciertos organismos sean capaces de sobrevivir allí y desarrollar estructuras o características que nosotros conocemos como otros holomorfismos. Bien, según pues, la clasificación ecológica evolutiva, los organismos que viven dentro de las cavernas se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo están los troglocianos, que son aquellos que simplemente utilizan las cuevas como un refugio, la frecuentan, y en este caso están los guácharos y están los murciélagos, que pues gran parte de su ciclo de vida pues lo realizan dentro de estas cavidades, pues ayudan en el flujo de los recursos. Muchos de ellos, como los murciélagos, ellos traen semillas que son, que estas caen dentro de las cavernas, que también es utilizado por todos esos organismos que viven dentro de ellas. También el excremento de estos animales también son alimentos importantes dentro de ese flujo de energía. Están los troglófilos, que son aquellos que están adaptados a la parte intermedia de las cavernas, aunque esto no es una limitante, son organismos que se pueden pues, desplazar a lo largo del sistema cavernícola, completan su ciclo de vida dentro de las cavernas y poseen esa habilidad de vivir en condiciones cepillas también, es decir, afuera de las cavernas. Carecen de organismos especializados. Y por ese lado tenemos los coglobios, que son organismos que completan su ciclo de vida dentro de las cavernas. Estos organismos nunca salen de ellas, siempre están dentro. Y desarrollan características troglomórficas como reducción de ojos, de pigmentación, alargamiento de algunos apéndices, entre otros. Bien, asimismo, pues las cavernas
se pueden dividir en tres secciones principales, que son la zona de entradas, la zona intermedia y la zona profunda. Asimismo, como le estuve explicando, estos organismos pues se distribuyen a lo largo de ese sistema. Los troglobios, como le dije, ellos nunca salen de las cavernas y siempre se pueden encontrar en las zonas más profundas. Los troglófilos, ellos se encuentran pues en las zonas intermedias, pero tienen esa habilidad de salir fuera de la caverna y también de encontrarse en zona profunda. Y están los troglocenos, que son aquellos organismos que encontramos inicialmente en la entrada de las cavernas, como los murciélagos y los guácharos. Es importante mencionar que muchas de las bibliografías señalan que solamente los murciélagos y los guácharos son considerados organismos troglocenos. Bien, esta clasificación es muy importante porque ayuda a crear estrategias de conservación que más adelante vamos a revisarlas. Bien, en cuanto a los isópodos, ellos desarrollan adaptaciones clásicas dentro de la caverna, de pigmentación, por ejemplo, reducción de los somatídeos o ausencia de estos mismos. Y también muchos de estos organismos desarrollan los apéndices que son muy alargados, como en el caso este aquí, que vemos que los periópos tienden a crecer más. Bueno, en cuanto a Colombia y sus cavernas, hasta el momento se conocen aproximadamente unos 500 sistemas subterráneos distribuidos en 12 provincias bioarqueológicas. La mayor parte de esas cavernas registradas se han reportado aquí en Santander y en Tolima, y asimismo, gran parte del conocimiento que se sabe en Colombia se concentra en esos dos departamentos, casi el 86% aproximadamente. Solamente el 4% de ese total, de ese 86, corresponde a estudios únicos sobre biodiversidad, que esto van desde donde se han reportado 4 filos, 14 clases, 35 órdenes, 80 familias, 52 géneros y aproximadamente 88 especies. La mayoría de estas especies son murciélagos, que son pues los organismos más estudiados en Colombia. En cuanto a esos organismos, a esos invertebrados que nosotros conocemos como la edafofauna, en Colombia se han desarrollado poco trabajo en comparación con otros países como Venezuela, como Brasil y otros países en Europa. En Colombia, pues estos son los trabajos que se han desarrollado, y principalmente se han desarrollado con arácnidos. Aquí vemos que uno de los primeros trabajos que se publicaron fueron de un escorpión. De ahí adelante, pues esa parte de la aranología en Colombia, pues tiene mucha fuerza. Sabemos que hay un grupo que se dedica al estudio de estos organismos, y por ende la mayoría de los trabajos publicados sobre invertebrados terrestres en Colombia son arácnidos. En cuanto al conocimiento de los isópodos dentro de las cavernas colombianas, inicialmente Skin 1988 y Castellano Morales y colaboradores en 2015 reportaron el género Neosanfilipia para las cuevas del Indio y el Hoyo del Aire en Santander. Posteriormente, Barriga y colaboradores de 2019 pues sacaron un libro de las cavernas del Peñón, donde registraron algunos géneros de la familia Filócide y Escleropátide, y muchos de esos son especies nuevas y géneros nuevos para la ciencia. Carpio Díaz y colaboradores en el 2023 pues reportó 2 especies para Colombia, Tenorilo binomio y Tenorilo papayoensis, para la cueva de San Miguel en el sur de Bolívar y para la cueva de los Papagayos, que es en Santander. En ese mismo año, Carpio Díaz reportó varias especies para la cueva La Mojana, Pulmonicus urbanensis, Porcelionides renosos. Y actualmente, este año, pues Borja Arrieta y colaborador 2025 publicaron una nueva especie para la cueva Rocamadre, que más adelante vamos a hablar sobre ella. Bien, en cuanto al conocimiento en Sudamérica, en cuanto a los isópodos, se han publicado más de 480 especies. En Brasil
Se han reportado más de 250 especies, de las cuales 108 aproximadamente se han reportado en cuevas y 44 son consideradas troglobia, es decir, son considerados organismos que viven dentro de estas cavernas. En Venezuela, pues aproximadamente se han reportado 88 especies, de las cuales 3 se han reportado en cavernas. En Colombia se han reportado 75 especies, de las cuales 5 son reportadas en cavernas y una es considerada troglobia. Esto que pues nos demuestra que existe que el impedimento taxonómico pues crea una barrera que impide ese conocimiento. Sumándole a esto también pues la falta de financiación a proyectos de ciencia básica y también a la falta de especialistas en algunos grupos, hacen de que el sesgo de información sea mayor. Pues alguna relevancia taxonómica que el grupo de estudio pues ha publicado, de las 250 especies que se han publicado para Brasil, por ejemplo, el grupo ha descrito 35 especies, de las cuales reportamos esta especie, que es considerado el primer anfibio de la sección crinoqueta. Aquí un videito corto donde está pues la especie dentro del agua. Ese video es dentro del agua, como se está moviendo allí. Y es considerado pues un relicto, porque realmente pues no se ha encontrado en otra parte del mundo un organismo como de esta característica. Y también, pues, este mismo grupo de estudio del que le hablé ha reportado otras especies anfibias también que son únicas para Brasil y que es muy importante, pues, destacar aquí. Y ahí vemos un isópodo dentro del agua también. Bien, es muy importante también, pues, destacar que estos organismos son considerados anfibios porque tienen esa habilidad también, pues, de vivir fuera del agua, no tienen una dependencia restringida a este ambiente acuático. Bien, en cuanto a la revelación taxonómica de Colombia, eh, Borja y colaboradores en el 2015, el 2025, este año, pues publicamos la primera especie de troglobia para Colombia y también pues la primera especie de troglobia para el género Diplosoco, que pues, es un aporte muy, pero muy importante pues, para la ciencia. Pues este género solamente tiene 8 especies en la región neotropical. Se caracteriza por la forma y dirección de las epímeras, también por el escudo frontal y la presencia de estos tubérculos. Como les mencioné, pues es la primera especie troglobia del género para Colombia. Actualmente, pues esa especie tiene una distribución restringida, solamente se encuentra en la caverna Roca Madre, ubicada en el departamento pues, de Sucre. Es una especie que tiene una baja densidad poblacional. Los individuos, para encontrar un individuo de esta especie es muy difícil. Pues esta especie, por esa categoría de que posee una distribución restringida y también una baja densidad poblacional, la categoriza como una especie clave para la conservación. Además, cabe mencionar que la zona donde se encuentra la zona presenta deforestación y también presiones por la ganadería. Asimismo, en esa misma caverna se han reportado otras especies, como por ejemplo Carinus rocamader y Heterophrynus caribensis, que son especies, en el caso de Carinus rocamader, son especies que solamente se han encontrado allí en esa caverna. Se ha demostrado que esa caverna pues tiene también algunos impactos como por ejemplo el ecoturismo. Ahí se practica mucho el ecoturismo y sabemos que eso lleva también al vandalismo de, del ecosistema.
Entonces, ¿esto qué nos demuestra? La necesidad de formular ¿qué? Estrategias de conservación para este tipo de organismos. Y sabemos que en esa caverna hay muchos organismos más que necesitan de nuestra intervención. Asimismo, en ese trabajo se publicaron 2 especies más. Estas especies están distribuidas en el bosque seco tropical. Sabemos que también el bosque seco tropical es un bioma que posee un alto grado de endemismo y también posee, es un ecosistema que también está muy amenazado y es uno de los menos protegidos pues, en el planeta. Actualmente quedan menos, creo que del 8% de las coberturas naturales. Entonces, es muy importante mencionarlos aquí porque se han descrito muchas especies de allí que ni siquiera pues, se conocen sus patrones ecológicos. Bien, es necesario, y esto es muy importante, pues estudiar la dinámica de las poblaciones de los homicidios a nivel pues, nacional, estamos hablando pues, de Colombia, para poder proponer estrategias de conservación. Algunos roles importantes de los isópodos es que pues esos son organismos detritívoros, son organismos importantes en el ciclo de la materia orgánica, están vinculados a procesos ecosistémicos muy importantes de los superficiales y también aquellos ecosistemas subterráneos. Pues esta colonización de estos organismos a estos ambientes nos revelan o nos ponen en tela muchas dudas sobre pues evolución paralela o la radiación adaptativa que han tenido estos organismos para habitar en muchos ambientes, incluyendo aquellos ambientes subterráneos. En cuanto a la conservación y amenaza a nivel pues, nacional en nuestras cavernas, sabemos de que no están reguladas, sabemos que en algunos se practica el turismo, algunas también están sufriendo por las minerías ilegales, por la contaminación, la deforestación también, y que debemos trabajar para que las especies cavernícolas sean consideradas como indicadores de qué, de esa parte ambiental. Es importante realizar inventarios biológicos y monitorear estas poblaciones. La necesidad de realizar o proponer políticas de conservación específicas para estos ambientes subterráneos. ¿Por qué es muy importante? Porque la mayoría de las cavernas que se han reportado en Colombia están en ambientes transformados. Hace poco, pues, se promulgó la ley 2237 del 2022 que abarca pues, la protección de estos ecosistemas. Sin embargo, es una ley que está empezando, es una ley que se necesita pues, revisar, es una ley que se está comunicando con las comunidades y creo que debemos seguir trabajando en este aspecto. Pues los esfuerzos de conservación no son suficientes, eso está muy claro. El número de ecosistemas subterráneos en Colombia aún está subestimado, no se conoce, no sabemos ni dónde están ubicados y muchos de estos ya están pues destruidos, y menos su composición biológica. Actualmente es muy importante pues mencionar eso, de que el grupo de estudio hace parte de un grupo macro de especialistas de isopo de la IUCN. Entonces vamos a trabajar como estrategias de conservación para empezar ingresando en esa lista o priorizando en esa lista las especies colombianas y algunas especies también en Sudamérica. Pues actualmente, como parte de ese proceso de conservación, el grupo de estudio está trabajando en un libro que va a ser publicado próximamente sobre el conocimiento actual de la fauna de isópodos en los ambientes subterráneos de Colombia. Aquí traje algunos ejemplos de los pocos trabajos que se han desarrollado donde se manifiesta ese impacto, pues esas presiones del hombre hacia estos sistemas subterráneos. Este es un trabajo que se publicó para los ambientes de la zona Caribe, perdón, donde vemos que algunos de estos ya sufren deterioros, algunos, por ejemplo, presentan grafitis, contaminación con basuras, algunos inclusive lo han quemado. Y muchas de las estructuras físicas de las cavernas están quebradas y demás.
Igual aquí, pues se describe otros impactos en otras cavernas en el departamento de Santander, donde reportan también contaminación. Aquí también reportan parte de esas estructuras físicas quebradas. Aquí también vandalismos, grafitis, etcétera. Igual aquí otro ejemplo de sistemas subterráneos en Colombia, donde se han reportado también pues esas presiones realizadas por la minería. Y también es muy importante este trabajo que se publicó pues el año pasado, donde ya reportan pues la extinción local de un grupo de una población de aves que siempre residía allí dentro de las cavernas y en estos momentos pues dejaron de existir. Entonces es muy importante porque pues existen muy pocos trabajos y sabemos de que nuestros ecosistemas están necesitando, están pidiendo nuestra ayuda. Retos y perspectivas. Sabemos que la información sobre los reportes de los sistemas subterráneos es muy antigua. El último reporte que se tiene es de 1988. Sabemos de que debemos actualizar esto, que esa información también sea pública para que otros colegas también puedan aportar un granito a este conocimiento. Publicar la base de datos y que con ayuda de las personas podamos también, porque si no trabajamos en pro con la comunidad, va a ser muy difícil hablar de conservación. Pues los ecosistemas subterráneos de Colombia, es muy importante mencionar esto, que ellos no aparecen priorizados dentro de la lista de ecosistemas amenazados. No están. Hay escasez de taxónomos y de muestreos. Y esto es una oportunidad también, pues, para colaborar junto con los espeólogos, que son aquellas personas que están más vinculadas con estos ecosistemas. Creo que en estos momentos Colombia necesita de esa unión del trabajo entre los espeleólogos y los biólogos. Bueno, tomando como referencia pues, en Brasil, que es el país en Sudamérica donde se ha reportado la mayor cantidad de sistemas subterráneos. Es el país donde pues ya tienen como tal leyes que protegen estos ecosistemas, tienen decretos, tienen una mayoría de índices que miden y de áreas protegidas. Entonces, es muy importante tomarlo como referencia, en donde la riqueza de estas especies geoglobias y estigobióticas, por ejemplo, han sido utilizadas para el establecimiento de áreas prioritarias para la conservación. Se han utilizado índices de conservación y sabemos que los sistemas cavernícolas son hotspots de biodiversidad, o sea, abarcan una biodiversidad única y muy elevada. No solamente la presencia del componente biológico, también pues es muy importante la presencia de esas estructuras físicas como les hablé, que es muy importante, como los espeleotemas. Sabemos que muchas de las cavidades poseen este tipo de estructuras físicas que son únicas. En Brasil, este tipo de estructuras son también utilizadas para establecer también áreas de protección. Entonces, por ejemplo, aquí traes un ejemplo donde vemos que es importante el trabajo entre las comunidades y la parte científica. Vemos que en Brasil hay parques donde pues la mayoría de las personas viven de ese ecoturismo de las cavernas, como el parque Petar y el Pei, donde es la misma comunidad que vive dentro de ese parque, se encarga pues, de administrar sus propios recursos. ¿Y por qué menciono esto? Porque es esencial involucrar a la comunidad en temas de conservación. Si nosotros solamente publicamos, solamente sacamos la información para nuestra comunidad científica, nunca vamos a poder hablar de conservación. Aquí lo importante es que si se mezcla la comunidad junto con el ambiente, podemos hablar sí de conservación y de sostenibilidad. ¿Por qué traje ese ejemplo alusión? ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos ese potencial como, por ejemplo, el departamento de Santander y Tolima, donde la mayor parte de su ecosistema se concentra. ¿Y por qué no replicar alguna estrategia
de conservación que se han utilizado en otros países, donde la misma gente viva de esos recursos. Porque esto si se sabe utilizar, genera muchos recursos y la gente cuando recibe recursos protege. Y es una realidad que cuando la gente recibe un dinero es cuando pues, se propone a cuidarlo. Entonces, por último, quiero pues regalarle este lema que es conservar lo oculto es proteger la vida. Entonces, la invitación es seguir explorando y estudiando juntos estos ecosistemas. La invitación está abierta. En Colombia es un campo que apenas está iniciando. No tenemos con claridad cuántos ambientes subterráneos tenemos y ya se han reportado, no es un dato que está publicado, pero ya con observaciones que han hecho personas particulares y también otros especialistas. Ya muchos de los ecosistemas en la parte Caribe ya se han perdido. Ya se ha perdido totalmente toda su estructura biológica y física como tal. Es un poco de la referencia que utilicé. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente anotación. Pues investigar no es solo como darnos palmaditas en la espalda de felicitación entre la comunidad científica, sino precisamente que las personas que habitan los territorios conozcan qué es lo que tienen para que sepan cómo protegerlo. Sí. Tenemos una pregunta en el chat de Carlos Mario. Dice, ¿por qué no tenemos, me perdonan la pronunciación, Stylonicidae en cavernas colombianas hasta ahora? Ok, Carlos. Pues se debe a eso, se debe a que todavía no conocemos pues, la composición biológica que tienen estos ecosistemas. Por allí tenemos algunas muestras no publicadas de algunos Stylonicidae en Colombia, entonces próximamente va a salir ese trabajito. Pero se debe a eso, principalmente es que desconocemos lo que tenemos. Entonces no podemos decir que en Colombia no tenemos hasta asegurar que tenemos conocimiento de todo. Entonces creo que así como Brasil tiene taxones únicos, anfibios, géneros que solamente los tienen ellos, yo tengo la certeza de que en Colombia también vamos a encontrar cosas únicas, cosas que merecen nuestra atención y nuestra protección. Así que hay que apuntarle a eso. Perfecto. El público asistente tiene preguntas, comentarios, anotaciones que quieran realizar, por favor. ¿Dudas? Bueno, Ricardo, Hola, parece que no. Ah, sí, pues Carlos Mario. más que una pregunta es un aporte también a la presentación de Ricardo, ya que nosotros pues trabajamos juntos y siempre tenemos esa curiosidad por conocer pues la biodiversidad, no solamente en las cavernas, sino que a nivel en general en Colombia, en el caso del grupo que trabajamos. Y pues, como Ricardo lo comentó en toda la presentación, hace falta un montón de cosas por hacer en el caso de las cavernas y los isópodos terrestres a nivel nacional. Y pues debemos aprovechar que en este momento, como él bien lo mencionó, hay una camada, una generación de taxónomos en el país que está intentando pues aportar un poco a esa fauna que desconocíamos y tratar de buscar pues financiación en algunos aportes para poder avanzar. Básicamente es eso, básicamente tenemos que hacer el esfuerzo por buscar financiación para la realización de proyectos y a partir de eso pues dejar una línea base bien importante que permita a futuro la conservación de estos ecosistemas que son frágiles y que debemos conservar a largo plazo si es que queremos que pues las generaciones futuras sigan aprovechándolos de manera sostenible. Y era eso. Gracias.
Gracias, Carlos Mario. Escribe, qué pena, reviso un momentito. Escribe Dayana, muy buena charla, muy buenos estos espacios. Alison, excelente presentación, Ricardo. Y nos comparte la Sociedad Venezolana de Espeleología. Gracias por tu presentación, muy completa. Desde Venezuela, la Sociedad Venezolana de Espeleología te envía saludos y felicitaciones por este trabajo. Muchísimas gracias a todos. Pues sí, como Carlos lo mencionó, creo que en Colombia tenemos un campo grande por hacer. Creo que lo mencioné muchas veces. Nuestros ecosistemas subterráneos necesitan de nuestro apoyo, necesitan de nuestro esfuerzo por protegerlos. Sé que ustedes de la sociedad también están haciendo muchas cosas. Y sería bueno pues ya empezar a vincularnos, crear redes de comunicación. Sé que aquí está nuestro compañero de la Guajira, Miguel, que también pues también nos ha aportado mucho pues a ese conocimiento y también pues le ha ayudado mucho a ustedes. Y creo que es eso. Creo que en estos momentos necesitamos hacer una red de apoyo, no solamente con Colombia, también pues la sociedad venezolana, por ejemplo, también pues la sociedad brasilera. Creo que necesitamos de esa unión para poder pues sacar adelante estos ecosistemas que son muy valiosos y que son únicos. Realmente se han reportado ecosistemas donde especies no la encontramos en otro sitio, como en el caso de la especie de la que le hablé aquí, que después de tantos años pues de estudio, porque sabemos que los isótopos es un grupo muy antiguo, se ha trabajado muchísimo en Europa y parte de aquí en Sudamérica, y hasta el momento aquí en Colombia es la primera especie de Colombia que se reporta. Entonces, sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Así es, Ricardo. Bueno, finalizamos. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por brindarnos también parte de tu conocimiento. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, pues habrán muchas más charlas. Y también a los asistentes, gracias por permitir compartir aquí con Ricardo y aprender un poco de él. Tengan un buen día, que descansen. Muchísimas gracias. Chao, chao.